Decía que la presentación de don Carlos Ilián pues la va a hacer Pedro Pichardo, socio número 1 de esta ilustre peña, y que seguro que tiene a bien hacer las consideraciones que le parezcan oportunas. Así que tiene la palabra Pedro Pichardo. Pero es una fascinada niño también. Gracias, presidente. Bueno, voy a ser naturalmente muy breve porque lo importante es lo que nos va a contar Carlos Ilián hoy. Es un gran placer y un enorme honor presentar a Carlos Ilián, crítico taurino que junto con Zabala Portolés, Navalón, Carlos Rojas y Joaquín Vidal crearon un repóquer de ases de la crónica taurina que supuso un cambio importantísimo en la fiesta nacional a finales de los años 60. Según Wikipedia, la crítica taurina es un género periodístico consistente en la relación de los hechos acaecidos durante las corridas de toros y la valoración por parte del autor. Y la primera crítica taurina que se conoce data del 20 de junio de 1793, cuando el Diario de Madrid publica bajo el seudónimo de un primer cronista que se autotituló Un Curioso, cómo había sido la cuarta corrida celebrada en la Plaza de los Reales Hospitales el 17 de junio de ese año, de 1793, en la que se habían dado muerte 18 toros, 6 durante la mañana, o sea, 6 en horario matinal y 12 en horario vespertino. Esta crónica tuvo tal éxito que el Diario de Madrid, a partir de entonces, continuó informando de todas las corridas que se celebraban en la capital de España. La crítica taurina fue ganando desde entonces mayor importancia en los periódicos, hasta aparecer ya publicaciones especializadas en la materia, siendo el primer periódico exclusivamente taurino, uno de un título larguísimo, El Estado, que manifiesta las particularidades ocurridas en esta corrida, que data de 1819. Le seguirán semanarios como Cartel de Toros, El Toro, La Flor de la Canela, hasta llegar, para enlazar con nuestro ilustre conferenciante, el año 1938, en el que Diario Deportivo Marca comienza a incluir contenidos sobre tauromaquia. Y desde el año 1941, 2 años después de la Guerra Civil, como una sección taurina estable hasta el día de hoy. Esa crítica taurina, como digo, formó durante los finales del 60, junto con Carlos Ilián, junto con Vicente Zabala Portolés, Alfonso Navalón, Joaquín Vidal y Carlos Rojas, ya he dicho, un repóquer de ases que alzaron su voz con energía, con fuerza, ante la permisividad, con adulteraciones en la integridad del toro, por su edad, la integridad de sus astas y la debilidad de la res, que restaba toda emoción al toreo. Esto venía ocurriendo durante las 3 décadas siguientes a la Guerra Civil, y la mayor parte de la crítica y también del público soslayaron el problema. Que además Carlos es un magnífico aficionado lo demuestra el hecho de haber sido presidente en la Plaza de Toros de Cali, donde como presidente llegó a indultar un toro sin que el diestro hiciera la más mínima faena que se pudiera recordar. Es la tercera vez, si no recuerdo mal, que Carlos se sienta en esta tribuna de los de José y Juan. ¿Tercera o cuarta? No estoy seguro. Quizá la cuarta. Es posible que sea la cuarta, quizá. 3 seguros, sí. Lo cual dice mucho de la entrañable relación que la peña mantiene con Carlos. Carlos es casi de la casa, podemos decir. Le recibimos siempre con enorme cariño y con respeto y con admiración por haber sido durante 50 y tantos años uno de los puntales de la crítica taurina que no han cedido ante nadie. Cuando alguien me pregunta cómo ha sido una corrida porque no ha podido asistir, le digo, lee la crónica de Carlos Ilián en el Marca.
ahora en el Marca Digital, porque ya no se publican en papel. Porque Carlos, además de ser un magnífico cronista, es un grandísimo aficionado, que es una cosa enormemente importante. Carlos hablará de cómo ha evolucionado la crítica taurina durante estos últimos 50 años, porque esta conferencia se encuadra en el ciclo de la Peña de este año. Hemos querido hacerlo sobre cómo ha evolucionado el toreo en los últimos 50 años. La próxima conferencia será un torero y la siguiente unos ganaderos, los que hablarán de cómo evolucionan los toros, los toreros, y el sábado pasado hablamos de cómo había evolucionado, en opinión de un ilustre filósofo y aficionado taurino, cómo había aficionado a la fiesta. Por lo tanto, hablará de la crítica taurina durante todo este tiempo, cómo ha evolucionado, de los toreros de antaño y de hoy, de los ganaderos y de todo esto. Y sin más, Carlos tiene la palabra. Gracias, Pedro. Presidente, amigos de José y Juan. Gracias, Pedro, y gracias a Pilar también, que en su momento con mucha bondad se han acordado de mí para este encuentro en este ciclo de conferencias de los de José y Juan. Quiero decir antes que nada, que cuando estuve por primera vez en esta ilustre institución, fue en el año 1975 por invitación de don Joaquín Casas, y todavía vivía el conde de Colombí. Han pasado desde entonces, ya entonces era una acreditada institución taurina con un enorme prestigio, pues han pasado casi 54 años más, y aquí está los de José y Juan defendiendo algo que para mí ha sido fundamental como crítico, como aficionado, que es la integridad de la fiesta, la verdad, la autenticidad de la fiesta, de cómo la entendemos quienes hemos mamado en las mejores fuentes de la afición de Madrid, sobre todo. Así que no tengo más que una palabra de admiración hacia todos ustedes, de mantener viva y sobre todo viva la imagen, el recuerdo, la leyenda de dos monstruos del toreo que son toda una época, como fueron José Gómez Ortega, al que yo más que Josito le digo Gallito, a mí me gusta más lo de Gallito, pero bueno, y Juan Belmonte, Coloso de Gelbes, el Palmo de Triana, y que han pasado varias generaciones y todavía aquí se respeta esa memoria y esa leyenda, y eso es muy importante, y eso casi es, no es romántico, ni es romanticismo, eso es fidelidad a la historia del toreo. Así que enhorabuena y gracias, porque eso es un detalle para tener en cuenta y agradecerlo por parte del aficionado. Cuando me llamaron Pedro y Pilar para invitarme a esta cita, yo le dije a Pedro, lo recordará, dije, Pedro, yo no voy a llevar un tocho de conferencia de 25 o 30 folios, no. Yo quiero trasladarle a todos ustedes mis vivencias, mi experiencia, mis fallos, porque todos hemos fallado también muchas veces, en tantos años en la crítica, y más que la crítica, en lo que a mí me gustaría llamar periodismo taurino. Efectivamente, a mí por primera vez estoy en este mundo del periodismo taurino porque Vicente Zavala Portoles, el padre de Zavala de la Serna, era el crítico taurino del diario El Alcázar. Cuando el diario El Alcázar, temas políticos de la época, se le retiró a la entidad que editaba el periódico en ese momento el derecho de la cabecera, eso fue por parte de la Hermandad del Alcázar de Toledo, retiró la cabecera a la empresa Punto Editorial, creo que se llamaba entonces. Vicente Zavala se va al periódico que acababa de salir en ese momento, hermano del Alcázar, de la misma editorial, que era Nuevo Diario. Y en la cafetería, en ese mes de enero del año 69, me escuchó hablar del Conde de la Corte, me escuchó hablar de Antonio Ordóñez, de Gregorio Sánchez, y me dijo, a mí me gusta cómo hablas de toros, Carlos, ¿por qué no te vienes conmigo a la sección de toros? Que se acaba porque el diario El Alcázar, cuando cambia de editorial, fue el año septiembre del 68, y yo estoy hablando enero, febrero del 69. Yo hablé con el director del periódico, que era José Luis Cebrián, que no tiene nada que ver con Juan Luis Cebrián, que fue director del diario El País, no, José Luis Cebrián, que fue posteriormente director de ABC y también de Europa Press. José Luis no tuvo ningún inconveniente y yo me incorporé entonces a la sección de toros del Nuevo Diario con Vicente Zavala, que fue, y lo voy a decir, dicen que es de noble ser agradecido, y eso lo llevaré hasta que el día que me muera, el agradecimiento eterno a Vicente Zavala, que no solamente contó conmigo en aquel momento, me abrió las puertas de una actividad que ha sido mi vida, prácticamente mi vida, sino que además fue mi maestro.
Yo tengo todavía esas cosas de viejo aficionado que tenía Fabala. Por ejemplo, si usted tiene la bondad de leerme alguna vez, verán que yo nunca pongo Plaza de las Ventas, jamás. Plaza de Toros de Madrid. Eso me decía Zabala, padre. Son cosas de viejos aficionados, pero que a mí me gusta. Es la aristocracia de Madrid, de los aficionados de Madrid, que son los padres también, hay que decirlo, de esa crítica a la que yo me voy a referir. Cuando me llamó Pedro y me llamó Pilar, yo le dije, primero, no quiero un tocho de conferencia. Quiero hablar de experiencias, de vivencias, de anécdotas, hacerlo lo más agradable posible, lo menos tocho posible. Y la voy a dividir en 3 partes, que fue como Pedro me pidió, darle un título a tu conferencia. Dije, el sobre, el esplendor y la servidumbre. Vamos a empezar con la primera parte. El sobre, cuando yo me incorporo en 1969, como digo, a la información taurina, todavía entonces estaba institucionalizado lo del sobre. ¿Qué hay que decir? Yo conocí ya, eran los que yo llegué a conocer entonces, salvo alguna excepción, era gente mayor que tenían con ese dinerito que cogían los días de corrida en los hoteles por parte de un sobre que les daba los Mossos de Espada con una entrada, 2 entradas y un dinero para pasar el invierno. Eso es la verdad. Era un poco muy triste de una España que afortunadamente ya está superada y sobre todo de una profesión periodística que ya está superada. Ahora bien, el sobre era una institución, pero ya empezaban las cosas a cambiar a partir de la incorporación a la crítica taurina de Vicente Zabala. Usted me va a permitir que hable mucho de él porque es que para mí él y Alfonso Navalón son el antes y el después de lo que hoy es la crítica taurina. Bueno, hasta ese momento era toda la picaresca, bueno, una picaresca, es evidente. Les voy a contar una anécdota, por ejemplo. En el año 69 vino a España Manolo Martínez, gran figura de México. Entonces la agencia de noticias Amex, lógicamente, quería hacerle un seguimiento a Manolo Martínez, gran ídolo de México. Y me llamó Figueroa, que era el director de Amex, y me dijo, Carlos, me gustaría que tú te encargaras de seguir para Noticias para México la carrera de Manolo Martínez. Bueno, aquí en España. Sí, me pareció bien, yo estaba con mi periódico, pero no había incompatibilidad ninguna. Y bueno, aparte de Manolo Martínez, aquí había algún torero mexicano, no como ahora, que está mucho más presente. Fue una época que venía muy poco. Y por aquí anduvo Carmelo Torres, hombre simpático, mexicano, y lo cuento como anécdota para que se vean cómo funcionaban las cosas entonces. Yo vi que había toreado en un pueblo y había un teléfono de referencia de un Mozo de Espada, de un banderillero suyo, y se pone el teléfono. Y le dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado, Matador? Me dice, que he cortado 2 orejas y un rabo en Valencia. Le dije, hombre, vamos a ver, en Valencia estamos en agosto, si en Valencia no hay toros en agosto. Pero, mano, di Valencia. Yo triunfo en Valencia de Don Juan, pero tú pon Valencia. Pues yo no me la tragué, pues yo no podía mandar a México que había cortado 2 orejas en Valencia, por favor. Pero así funcionaban las cosas, con esa picaresca simpática si quieren, pero así funcionaba. Aquel sobre también hay, como para defender un poco a quienes entonces se manejaban de esa manera, no había solo sobre taurino, pues se quedó institucionalizado como el sobre del toreo. Cuidado. Desde entonces hasta ahora hay otro tipo de sobres, en la política, en la economía, en el mundo del deporte, en el mundo del motor, por ejemplo, en el mundo del ciclismo. Es decir, es otro tipo de sobre, no es el sobre cutre detrás de una puerta en un hotel un día de corrida con un mozo de espada repartiendo a unos hombres mayores un sobre con 2.000 pesetas. No, hay otro tipo de sobre, pero bueno, el sobre taurino existía. En ese mundo, evidentemente, había 2 tipos de sobre. Ese que a que yo me refiero, el del mozo de espada repartiendo una entradita y 2.000 pesetitas, que 2.000 pesetitas tarde a tarde y sumando, pues les podían pasar el invierno, esa es la verdad. Había otro sobre de más categoría, los contratos publicitarios con grandes medios, de una empresa de publicidad que se llamaba Gisbert. Gisbert pagaba no solo el espacio, sino también la publicidad. Algunos de ustedes, por edad la mayoría no, pero algunos sí la tienen, seguramente recordarán páginas de publicidad en los periódicos. Paco Camino, Diego Puerta, Cordobés, una página entera, en la mayoría de los medios. El Nuevo Diario, Vicente Zabala puso como condición que nunca se recibiera una página de publicidad, porque ya era comprometerse, evidentemente, pero eso existía, claro que existían las páginas de publicidad. Al respecto, y esto voy acelerando un poquito para no extenderme demasiado en esta época, pero hubo un momento
Año 1970, creo. El entonces ministro de Economía, Alberto Monreal Luque, se reunió con matadores de toros, lo que era el sindicato entonces del espectáculo, sección matadores de toros, porque claro, ya empezaba el Estado a querer hacer caja, porque ustedes saben muy bien que casi nadie pagaba impuestos, y los tenía ninguno, aquello era un cachondeo auténtico. Entonces lo reunió, que le explicaran por qué, no sé, no había una participación, no había una liquidación de beneficios. Paco Camino, que creo que en ese momento fue presidente de esa agrupación de matadores de toros dentro del sindicato del espectáculo, le dijo al ministro, porque hay gastos que nosotros no podemos declarar. Entonces el ministro le dijo, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, el dinero que yo le tengo que dar al diario Pueblo. Lógicamente, el ministro le terminaba aquel incidente, le faltó tiempo para llamar a quien era el jefe de ese medio, que era el ministro de Sindicatos, José Solís. Lógicamente José Solís llama inmediatamente a Emilio Romero, que era el director, y dice, oye, ¿qué ha pasado? Porque Camino os denuncia, dice que tenéis que pagar a vosotros. Emilio Romero, que buen personaje además, importante periodista, también le faltó tiempo y se acabó. Ahora esto se acabó. Y ¿quién es el crítico más duro? Alfonso Navalón. Estamos en los años 70 o 71. Perdóname las fechas porque ahí me pierdo yo un poquito. Bueno, se acabó. Entonces termina en ese periódico la época de un buen escritor, un bon vivant sevillano, Gonzalo Carvajal, que su nombre auténtico era Gonzalo Betancourt. Evidentemente se acabó. Había también otras personas, alguno de aquella redacción del diario Pueblo, de toros, está en activo, que era un amigo mío, que Manolo Molés. Creo que somos los dos únicos que quedamos de esa época en este momento en activo, o casi en activo. Lo cierto es que aquel tipo de periodismo termina. Porque, por ejemplo, en el año 70, cuando el año de la guerrilla, que algunos se recordarán, la guerrilla, aquel bloque que montan el Cordobés y Palomo, más el Cordobés, porque el Palomo fue ahí un poco añadido, porque los lozanos vieron que, bueno, pues tal, porque al respecto hay que contar, y perdón, voy a meter alguna anécdota que no tiene que ver directamente con el tema que estoy tratando, pero que sí me gusta como anécdota, es curioso, interesante, es que ese año de la guerrilla fue un año de guerra, pero de guerra de verdad. Hubo una reunión aquí muy cerca, en la calle Velázquez, un club que se llama Yunque o algo parecido, un club privado que tenía alguna vinculación dominguín, y se reúnen los representantes de los empresarios que están enfrentados al Cordobés y a la guerrilla, capitaneados por Manolo Chopera, y los lozanos. Y hay una pelea prácticamente a manos que se cogen por aquí de dos bigardos, Pablo Lozano y Manolo Chopera, 2 metros cada uno. Fijaros hasta qué punto iban las cosas en aquella época, cómo iban cambiando las cosas, porque la guerrilla fue, por ejemplo, el diario Pueblo le dedicó un equipo de reporteros para hacer reportajes todos los días con aquel mundo de la guerrilla, un mundo que además se estrella, no la avioneta, pues se estrella en Sevilla, porque recordarán también ustedes algunos, tal vez Joaquín Moreno Silva, tal vez se acuerda de ese incidente. La única corrida que Palomo tenía contratada con una plaza de primera, porque ellos no se fueron, la guerrilla era en plazas de provincia, lo que llaman provincia entrecomillado, pero no en las grandes plazas. Ahí vino la guerra con los empresarios precisamente. Bueno, entonces Palomo ya había tenido firmado el día anterior con Canorea el Domingo de Resurrección y la Feria de Sevilla. ¿Qué ocurrió? Antonio Lorca, que es aquí presente, no me dejará mentir, pues que el día del reconocimiento de la corrida de Palomo pasaron toros y toros y toros y toros, hasta que el gobernador civil, que era Utrera Molina, dijo, se acabó, no hay corrida. Es decir, que es que el golpe fue muy fuerte, que cuando ellos necesitaban un éxito de la guerrilla en Sevilla, por parte de Palomo, el gobernador civil, que hay que tener redaños también, ¿qué época también? Le suspende la corrida a Palomo. Y a Palomo, que sí, la guerrilla. Pero la guerrilla tuvo un acompañamiento mediático por parte de Pueblo fortísimo, hasta ese incidente que contaba hace un momento, cuando Camino hace esa denuncia del dinero que ellos tenían que dar. Era dinero que no le daban al crítico, era dinero que se pagaba en publicidad al periódico. De ahí viene todo el tema. Bueno, lo cierto es que para mí ese fue un momento, por lo que respecta a este medio, que Pueblo era, como todos saben, periódico de la tarde, auténticamente líder de la tarde, una gran tirada, en competencia con el periódico en el que Vicente Zavala Portolés
comienza de verdad a ser una figura de esto, el Alcázar, hasta que Zavala, por razones que he contado, tiene que dejar el Alcázar y se va al Nuevo Diario, que es cuando yo me incorporo. Pero he contado alguna anécdota respecto a qué era aquello del sobre, cómo funcionaba, pero indudablemente ese momento en el que el pueblo haya el cambio tan brusco, tan fuerte de línea editorial taurina, es muy importante, es clave, porque se incorpora Alfonso Navalón al diario Pueblo. Y ya Pueblo no era el periódico que seguía a Palomo, el Cordobés, las hazañas, glorificando. No, ya venían los palos. Y yo les voy a contar, por ejemplo, Alfonso llegó a titular en Diario Pueblo, Viti, vete. Viti, vete, al Viti. Es decir, era durísimo aquello. Y también lo digo casi con cierta sorna, porque creo que al mismo Emilio Romero le salió el tiro por la culata, porque Alfonso, como era Alfonso, en vez de seguir una línea dura contra Camino, contra el Viti, Puerta y los empresarios, lo que hace es darle muy fuerte a Palomo y al Cordobés. Pero bueno, así se escribe la historia. Pero ese momento es muy importante. Y es a partir de entonces, querido Pedro y amigos de José y Juan que nos acompañan hoy, cuando empiezan a cambiar ya definitivamente las cosas. Ya en el año 65, con Vicente Zavala en el Alcázar, comienza una campaña muy fuerte por parte de la crítica taurina de Madrid a favor de implantar el famoso guarismo de la edad del toro. Si hay alguien que haya sido el padre de ese cambio, se llama Vicente Zavala. Esa es la verdad, porque Alfonso ya se incorpora algo más tarde. Eso fue una guerra, una campaña. Fíjense hasta qué punto la prensa empezaba a tener una presencia enorme. Una presencia que se refleja en lo que les voy a contar, para ver cómo iban cambiando las cosas en la crítica taurina. Año 1972, 22 de mayo, Palomo Linares cortó un rabo en Madrid. Esa tarde, usted dio escándalo. Yo recuerdo cuando Palomo pasa, dando la vuelta al ruedo, delante del tendido 2, donde tenía Navalón su sitio, y le hace así con el rabo. Entonces, aquello fue, ese rabo lo cortó, yo se lo decía a Alfonso en vida, ese rabo lo cortaste tú, más que Palomo, porque Panguas le dio ese rabo a Palomo por joderte, esa es la verdad. ¿Y qué pasó esa tarde-noche? En el salón, la sala de archivo de Nuevo Diario, del teléfono de extensión de ese sitio, de ese periódico, de mi periódico, en comunicación con el ABC, Vicente Zavala, con Guillermo Luca de Tena, que creo que entonces era redactor jefe del ABC, me parece, porque Torcuato, su hermano, era el director, creo, en ese momento, montan todo no campaña, pues no quiero decir campaña, una movida, que se dice ahora, para, de alguna forma, sacar a la luz que aquel rabo fue escandaloso. Nadie estaba muy en Palomo, nadie lo va a decir que no. Que es que esa tarde Curro Rivera, que era el cuarto orejas, y Andrés Vázquez II, es decir, fue una tarde con una corrida de Atanasio que hoy no habría pasado ni como novedad en Madrid. Era otra época, eso hay que decirlo, Bueno, desde ese teléfono de Nuevo Diario, Vicente Zavala, con Guillermo Luca de Tena, y no sé, es que yo ya no recuerdo si Luis María estaba en ese momento o no en el ABC, yo no lo recuerdo, pero sí con Guillermo, se decide que el ABC publique una columna en contra de ese rabo que le quitaba prestigio a Madrid, que era un insulto no a Madrid, a tantísimos figurones del toreo que habían pasado por esta plaza, que desde 1936 nadie había cortado un rabo, pero nadie son desde Manolete a cualquier figurón que ustedes puedan sacar ahora mismo en conclusión desde año 36, Guerra Civil, hasta ahora. Efectivamente, el ABC publica una columnita hablando de que eso era un escándalo, y fíjense cómo eran las cosas entonces. El ABC pues no es un periódico de la oposición, evidentemente estamos todavía en un franquismo todavía más rebajado, pero en un franquismo todavía estamos con la ley de prensa de Fraga, pero una ley también seguía siendo más blanda que la anterior, pero tenía su punto de dureza, y publica esa nota. ¿Qué pasó? Que el ministro del Interior, que creo que era Garicano Goñi, creo recordar, destituye al presidente Panguas como presidente del Parlamento de Madrid. Eso sería impensable. Aquí se cortó un rabo, se dio un rabo a un rejoneador para matar un toro mocho, a caballo,
y no pasó nada. Sí, yo me cañete, pero qué pobre de mí. No pasó nada. No pasó nada. En ese momento, el ministro del Interior destituye al presidente de la Plaza de Toros de Madrid, porque el diario ABC, con una cuestión orquestada por dos personalidades, con un crítico taurino titular del Nuevo Diario y el rector jefe del periódico, Guillermo de Tena, deciden que eso no podía ser. Aquello viene a demostrar, año 72, hasta qué punto la prensa ya empezaba a cambiar mucho. Y además, yo me refería, y vuelvo un poquito, si ustedes me lo permiten, al momento en que Navalón se va al diario Pueblo. Todo va cambiando mucho, todo va cambiando mucho. Para bien, para mal, del taurinismo clásico. Lo cierto es que la prensa de Madrid tenía en ese momento a Navalón en Pueblo, a Carlos de Rojas en Informaciones, con dos personas que son dos, aparte de grandes amigos míos, grandes críticos. José Antonio Donaire, que ya murió, un grandísimo aficionado. Me gustaría que hubiera estado aquí Pilar Vega de Alonso porque eran muy amigos, aficionado al toro, defensor del toro. Y fíjense ustedes, ¿quién era el tercero? Joaquín Vidal. Joaquín iba muchas veces allí a nuestra redacción, el Nuevo Diario, alguna noche a hacer tertulia con Vicente y conmigo. Bueno, ahora vamos a referirme al caso el País, porque es muy importante también en ese cambio que se produce. Bueno, pues años 72, años 71-72 se incorpora Alfonso al diario Pueblo, está Alfonso en Pueblo, Zavala en Nuevo Diario, Carlos de Rojas con este equipo que he dicho en Informaciones, y todavía el maestro Cañabate, al que le voy a hacer una parte importante en este comentario. El maestro Cañabate estuvo prácticamente solo en el momento que surge el cordobés. No era fácil, ¿eh? La fuerza del cordobés, la fuerza popular era enorme, ustedes lo saben, era inmensa. Mandaba de verdad en el toreo, mandaba de verdad, tan mandaba que se tomó el lujo de devolverle a don Pablo Chopera, el padre de Manuel Chopera, el talón de la liquidación de la temporada de no sé qué año fue aquello, 69 o 68. En una comida en la Cuesta de los Perdices, en un restaurante que se citaban, le dijo: no, Pablo, esto no es mi dinero, tómelo, esto no es mi dinero. Tenía mucha fuerza, tenía una fuerza enorme el cordobés, Evidentemente, con un Antonio Díaz Cañabate en Pueblo, que él no pegaba a palo, porque don Antonio, el maestro, no pegaba a palo, pero era un palo doloroso, no duro, pero doloroso. Por ejemplo, él se va a Málaga, esto lo voy a citar porque no creo que se me vaya la anécdota, a una feria de Málaga. Y dice en su crónica: yo me fui a ver los toros desde Gibraltar. Como saben, Gibraltar está en la parte de arriba. Y yo veía 6 puntitos negros, no toros, 6 puntitos negros. ¿Ve usted? Sí, evidentemente desde arriba pues se ven, pero